¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a continuar con nuestro curso de electromagnetismo con ejercicios relacionados con el tema de energía potencial eléctrica. Ya en el video anterior explicábamos cómo se relacionaba la energía potencial eléctrica con el campo eléctrico que genera una partícula y cómo podríamos hacer un símil de lo que veíamos en mecánica, en donde asociábamos la energía potencial gravitacional con el campo gravitacional y con la energía mecánica y a su vez con el trabajo. En el video anterior también veíamos cómo era la fórmula para calcular energía potencial eléctrica y ahora vamos a utilizar esta fórmula junto a las otras fórmulas de energía y trabajo para resolver una serie de ejercicios desde el punto de vista del electromagnetismo. En estos videos de ejercicios lo primero que vamos a hacer es describir las fórmulas que vamos a utilizar y las tenemos puestas aquí en el tablero. Entonces primero tenemos la fórmula de energía, ¿sí? La energía de un cuerpo, la energía de una partícula está conformada por dos tipos de energía. La energía cinética, que es K, la representamos como K, y la energía potencial. En este caso, como vamos a hablar de problemas de electromagnetismo, esto es energía potencial eléctrica. Entonces la denominamos con el subíndice E. A su vez, para cada una de estas dos energías está la fórmula para poder calcularla. La energía cinética K es un medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado, y la energía potencial eléctrica, como lo veíamos en el video anterior, es la constante eléctrica K, que sabemos que es 9.0 por 10 a la 9, el valor de las dos cargas que están presentes y la distancia de separación que hay entre esas dos cargas. Entonces esas tres fórmulas las vamos a usar para desarrollar el ejercicio que se nos propone a continuación. El ejercicio que nos dice que tenemos un positrón es una partícula que tiene carga y es la antipartícula del electrón. Como todos ya sabemos, el electrón son aquellas partículas que conforman la parte externa de los átomos que tienen una carga negativa. La carga del electrón, su magnitud es 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. En este caso, que tenemos un positrón, el positrón tiene la misma carga del electrón, 1.60 por 10 a la menos 19, pero el signo de esta carga no es negativo, es positivo. Entonces, si hablamos de un positrón, es una partícula que es igual al electrón, pero con carga positiva. Y cuando decimos que es igual al electrón, ¿qué significa? Que tiene su misma masa. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Por ende, es la misma masa del positrón. Entonces, vamos a ir sacando los datos del problema que los vamos a tener aquí en la parte derecha. Entonces, tenemos un positrón que lo vamos a representar de color rojo y tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos y una carga de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora bien, ¿qué más nos dice el ejercicio? Suponga que ese positrón se mueve en la vecindad de una partícula alfa, cuya carga es 2 veces la carga del electrón. Es decir, tenemos una segunda partícula, que es esta partícula alfa, que vamos a representarla de color azul, cuya carga también es positiva, pero ya no es la carga del electrón, sino 2 veces la carga del electrón. Si la del electrón es 1.60, lo multiplicamos por 2 y nos da 3.20 por 10 a la menos 19 coulombs. Y a su vez nos dan la masa de esta partícula. La masa de la partícula alfa va a ser 6.64 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ok? Entonces, para las dos partículas que van a participar, el positrón y la partícula alfa, tenemos masa-carga, masa-carga. Y sabemos el sentido de esa carga. Las dos son positivas. Además, el ejercicio nos dice que la partícula alfa tiene una masa 7000 veces mayor que la del positrón. ¿Qué significa? Que esta partícula alfa es mucho más pesada. Por ende, si es mucho más pesada, significa que esa partícula se va a quedar quieta. Si las dos son positivas, significa que entre ellas van a sentir una fuerza de repulsión. Acuérdense, cargas del mismo signo se repelen. Pero la partícula alfa no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque es muy pesada. Y al ser muy pesada, esa fuerza de repulsión no va a ser la suficiente para que se mueva. Entonces vamos a asumir que la partícula alfa está quieta
y la que se mueve es el positrón, ¿ok? Ahora, vamos a ver las ubicaciones de las partículas. Nos dice, cuando el positrón está 1 por 10 a la menos 10 metros de la partícula alfa, es decir, entre las dos hay una separación de 1 por 10 a la menos 10 metros, es decir, 0.1 nanómetros. Entonces, siempre que queramos hacer estos ejercicios, lo primero que debemos hacer es un diagrama donde ubiquemos a nuestras partículas. Y lo tenemos aquí dibujado. Un diagrama, nos referimos a un eje de coordenadas, que va a ser nuestro eje de referencia, compuesto por un eje Y y un eje X, en donde vamos a ubicar las dos partículas. Entonces, como la partícula alfa es la que se me queda quieta, la voy a colocar aquí en el origen. Aquí tengo a mi partícula alfa, que dijimos que le íbamos a representar con azul. Entonces, esto de aquí es alfa. Y el ejercicio me dice que el positrón se encuentra a 0.1 nanómetros o 1 por 10 a la menos 10 metros. Es decir, aquí hacia el lado positivo, yo lo voy a tomar hacia el lado positivo, pero se podría tomar hacia el lado negativo o hacia donde sea. Simplemente esto es una forma en la que yo lo voy a representar. Tenemos al positrón. Y la distancia de separación entre las dos, 1.0 por 10 a la menos 10 metros, ¿ok? Entonces así vamos sacando y vamos ubicando las partículas y colocando los datos que nos da el problema. Además nos dice, cuando el positrón está en esta posición, se aleja de la partícula alfa con una rapidez es lo mismo que una velocidad, de 3.0 por 10 a la 6 metros. Es decir, el positrón se está alejando, se está yendo hacia allá. Y en este punto tiene una velocidad de 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Sabemos que se está alejando porque lógicamente al ser partículas del mismo signo se van a repeler, ¿no? Entonces el positrón tiende a alejarse de la partícula alfa. Ahora bien, el ejercicio nos pregunta, como un primer ítem, ¿cuál es la rapidez, cuál es la velocidad del positrón, es decir, de la roja, cuando las dos partículas están separadas una distancia de 2.0 por 10 a la menos 10? Es decir, primero estaban separados aquí 1.0. Como ella se va alejando, me dice que cuando la partícula esté en la posición 2.0, lo voy a dibujar acá, determine cuál es su velocidad. Y aquí la distancia de separación, si hasta aquí llevo 1, voy a sumarle 1 por 10 a la menos 10 metros adicionales, tal que la distancia total desde alfa hasta el positrón es de 2, ¿ok? Entonces tengo dos estados, un estado inicial en el que se encuentra una separación de 1 y tiene una velocidad de 3.0 por 10 a la 6, y un estado final en el que se encuentra una separación del doble, es decir, de 2, y me piden calcular la velocidad, ¿ok? Entonces es un problema como los que vimos en mecánica, en donde teníamos que calcular un movimiento o describir un movimiento, solo que aquí la partícula se está moviendo por la acción de un campo eléctrico que me genera la partícula alfa. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con el uso de energías. Y para eso tenemos que conocer la máxima de la energía para fuerzas conservativas, y es la ley de conservación de la energía, en donde tenemos que la energía inicial siempre va a ser igual a la energía final. Y para ello debemos tener un punto inicial y un punto final. ¿Cuál es mi punto inicial? Aquí, cuando tengo mis primeros datos de velocidad, mi primera posición. ¿Y cuál es mi punto final? Aquí, en donde me piden calcular la velocidad. La partícula inicia aquí y voy a analizar qué le sucede cuando va por acá. Entonces, si tenemos aquí la energía inicial debe ser igual a la energía final, puedo reemplazar esos dos términos por lo que equivale a la energía. Y sabemos que la energía va a ser igual a ¿qué?
a una contribución de la energía cinética y una contribución de la energía potencial. Entonces la energía inicial va a ser una contribución de la cinética inicial más una contribución de la energía potencial eléctrica inicial. Y la suma de estas dos debe ser igual a una cinética final más una energía eléctrica potencial final. Entonces, lo que se trata acá, y el truco aquí, es calcular estos cuatro términos y a partir de ellos despejar lo que nos pidan calcular. ¿Qué nos piden calcular? La velocidad final, ¿cierto? Entonces vamos a ir tomando término a término y analizamos cuál conocemos y cuál no. La energía cinética inicial. La energía cinética depende de quién? De la velocidad y de la masa. ¿La masa de quién? De la partícula que se está moviendo. ¿Quién se está moviendo? El positrón. Y la masa del positrón la conozco, me la daba el problema. La velocidad. Si hablamos del punto inicial, nos vamos a la velocidad inicial. Y la velocidad inicial la conozco. Entonces este término lo podría calcular. No tengo ninguna incógnita ahí. Vamos a la energía potencial inicial. La energía potencial inicial la calculo con la fórmula que tenemos acá. Constante eléctrica, es una constante, la conozco. Valor de la carga. ¿Cuál carga? La carga que me genera campo eléctrico. ¿Cuál es la carga que me genera campo eléctrico? La partícula alfa, que es la que no se va a mover. Por el valor de la segunda carga. ¿Y la segunda carga cuál es? El positrón. De las dos les conozco la carga, a las dos les conozco la carga. Y además necesito saber la distancia de separación. Y la distancia de separación entre las dos en el punto inicial es 1.0 por 10 a la menos 10. Por ende, conozco todo para poder calcular la energía potencial inicial. Entonces, este término también lo conozco. Después, energía potencial final. La energía potencial final, nuevamente, estos tres términos de arriba los conozco, son las mismas cargas y la misma constante. Y la distancia de separación en la posición final se encuentra aquí, y de aquí hasta la partícula alfa, la distancia la conozco porque es 2 por 10 a la menos 10. Entonces, eso también lo conozco todo y lo puedo calcular. ¿Qué pasa con la energía cinética final? La energía cinética final depende de quién? De la velocidad final. Y la velocidad final es la que me piden calcular. Por ende, este término que está aquí va a ser mi incógnita. Y es el que yo debo despejar para poder determinar la velocidad. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. No vamos a desarrollar el despeje, sino que vamos a calcular estos tres términos que tenemos aquí. Para calcular el primer término, la energía cinética inicial. Entonces tendríamos que energía cinética inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa. ¿La masa de quién? De la partícula que se está moviendo. Se mueve el positrón. La masa del positrón es 9.11 por 10 a la menos 31. Multiplicado por la velocidad al cuadrado. Como hablamos de cinética inicial, la velocidad inicial es 3.0 por 10, perdón, a la 6. ¿Sí? No vamos a colocar unidades, en los ejercicios que desarrollemos en este curso no colocamos unidades, porque ya sabemos que una energía cinética siempre nos va a dar en joules, entonces no es necesario acá colocar las unidades no se operan, ¿sí? Ya sabemos que la energía nos da en joules. Lo que sí tenemos que verificar es que siempre trabajemos con las unidades correctas, es decir, si hablamos de una masa, la masa siempre debe estar en kilogramos. Si hablamos de una carga, siempre debe estar en coulombs. Y si hablamos de una velocidad, siempre debe estar en metros por segundo. Siempre y cuando estemos trabajando con estas tres unidades, la energía siempre nos va a dar en joules. Entonces, si operamos acá, tendríamos 1/2 por 9.11 por 10 a la menos 31 por 3.0 por 10 a la menos 6. Perdón. Aquí esta velocidad se encuentra al
cuadrado. No se nos vaya a olvidar ahí el cuadrado. Tendríamos que la energía cinética inicial es 4.10 por 10 a la menos 18. Aquí también nos vamos a acostumbrar a que los resultados los vamos a dar con dos cifras decimales. En la calculadora esto nos dio 4.0995, entonces aproximamos y lo colocamos como 4.10. Y aquí las unidades me quedan joules, la J mayúscula de joules. Y ya tenemos nuestra energía cinética inicial. Vamos a apuntarla acá en la hoja de datos. 4.10 por 10 a la menos 18 joules. Ya calculamos la energía cinética inicial, vamos a calcular la energía potencial eléctrica inicial. Energía potencial eléctrica inicial va a ser igual a el valor de la constante K, 9.0 por 10 a la 9, que multiplica a los valores de las cargas. ¿Las cargas de quién? De las dos partículas que están involucradas. Recuerden, la partícula alfa me está generando campo eléctrico, el positrón está ubicado en ese campo eléctrico, por ende va a generar una energía potencial eléctrica. Entonces la carga de alfa va a ser 3.20 a la menos 19, y la carga de el positrón, que es la misma del electrón pero positiva, 1.60 por 10 a la menos 19. Este dato de la carga del electrón lo vamos a estar utilizando mucho, entonces es bueno que se lo aprendan. Dividido en la distancia de separación. Como estamos hablando de la energía potencial inicial, nos fijamos en el punto inicial y la distancia desde alfa hasta el positrón es de 1 por 10 a la menos 10. Y con esto tenemos la energía potencial eléctrica inicial. Nos vamos a la calculadora y realizamos las operaciones. Acá en los videos les voy a colocar también las operaciones de las calculadoras para que no se vayan a equivocar cuando estén operando en sus casas. Tendría que esta energía me da 4.608, pero como trabajamos con dos cifras decimales, una cifra es el 6 y la siguiente sería el 0. Pero como la tercera es un 8, aproximo una y coloco 4.61 por 10 a la menos 18. Y nuevamente, como hablamos de una energía, la colocamos en joules. Y aquí tendría la energía eléctrica inicial, 4.61 por 10 a la menos 18 joules. Ya calculamos la cinética inicial, ya calculamos la potencial inicial. Vamos ahora a la otra que podemos calcular, que es la potencial eléctrica final. Entonces, energía potencial eléctrica final va a ser igual, misma fórmula, constante, 9.0 por 10 a la 9, que multiplica a los valores de las cargas, van a ser iguales, 3.20 por 10 a la menos 19 por 1.60 por 10 a la menos 19. Detalle a tener en cuenta: si alguna de estas partículas fuese negativa, aquí el valor de la carga lo coloco negativa, tengo en cuenta el signo. Y la distancia de separación entre las dos partículas en el punto final. En el punto final el positrón se encuentra aquí, y la separación entre el positrón y alfa ahora va a ser de toda esta distancia, y esto es 2.0 por 10 a la menos 10.
operamos en la calculadora. Y tengo que esta energía es 2.30 por 10 a la menos 18. De nuevo, unidades de energía, joules. Me la voy a traer acá a la hoja de datos. Ahora que ya conozco estos tres valores, voy a realizar el despeje de la fórmula. Entonces decíamos, estos son los tres datos que ya conozco y esta es la que necesito despejar. Paso este dato que está sumando al otro lado a restar y tendría cinética inicial, potencial inicial, menos, esta está positiva pasa a negativa, potencial final, igual a cinética final. Esta cinética final realmente no me interesa hallar la energía cinética, lo que me interesa hallar ¿qué es? La velocidad. Entonces voy a reemplazar la fórmula de energía cinética por la fórmula que tenemos aquí. Entonces la energía cinética final realmente es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me interesa despejar? Me interesa despejar aquí esta velocidad final. Entonces, para despejarla, sabemos que este 2 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar y pasa a multiplicar a todos los términos. Entonces tendría 2 que multiplica a todo lo que estaba a este lado al igual. Cinética inicial, potencial inicial, menos potencial final. El 2 queda multiplicando todo. Y la masa, que aquí está multiplicando, la paso al otro lado a dividir, la operación contraria. Todo esto queda dividido en masa. ¿Y qué me quedó a este lado del igual? Quité el 2, quité la masa, el 1 pues no lo coloco, me queda velocidad final al cuadrado. ¿Qué me hace falta? Quitar el cuadrado. Y ya sabemos que para quitar el cuadrado lo que debo hacer es aplicar raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación. Y entonces aquí la raíz cuadrada se me cancela con el cuadrado de la velocidad y ya la tengo despejada. Entonces voy a resolver. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de todo esto. ¿Qué datos tengo ahí? 2 que multiplica a la energía cinética inicial. La energía cinética inicial ya la tengo aquí calculada. 4.10 por 10 a la menos 18. Y eso multiplica a la energía potencial inicial, 4.61 por 10 a la menos 18. Y esto multiplica, perdón, esto suma. Y esto aquí resta. A la energía potencial final, 2.30 por 10 a la menos 18. Y recordemos que estos tres términos están todos multiplicados por el 2. Importante colocar este paréntesis que no se nos olvide en la calculadora. Y abajo tenemos la masa dividiendo. ¿La masa de quién? De la partícula que se está moviendo, que es el positrón. Y la masa del positrón, 9.11 por 10 a la menos 31. Y sabemos que todo esto está dentro de una raíz cuadrada. De esta manera operamos en la calculadora y obtenemos la velocidad final.
Operando en la calculadora tendríamos la raíz de 2 que multiplica a, colocamos este primer paréntesis rojo y después ubicamos todos los datos entre paréntesis para no llegar a equivocarnos con los signos. 4.10 por 10 a la menos 18 más 461 por 10 a la menos 18 menos 2.30 por 10 a la menos 18. Cerramos los paréntesis y abajo dividimos en la masa. Con esto tendríamos que la velocidad a la que se está moviendo esta partícula es 3.75 por 10 a la 6. Como hablamos de una velocidad, hablamos de metros por segundo. Y aquí tendríamos la respuesta a nuestro primer ejercicio. La partícula está aumentando su velocidad. Pasó de una velocidad en donde estaba a 3.0 por 10 a la 6 a una velocidad de 3.75 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Qué significa? Esta partícula, que parte con una energía cinética de 4.10, gracias a su velocidad inicial, va a pasar a un estado en donde su energía cinética aumenta. ¿Sí? ¿Por qué aumenta? Porque la velocidad aumenta. ¿Y por qué está aumentando la energía cinética? Porque si nos damos cuenta, la energía potencial disminuye. La energía potencial pasa en su estado inicial de 4.61 a 2.30. ¿Por qué la energía potencial disminuye? Si nos damos cuenta, el positrón se encuentra ubicado en este estado mucho más cerca de la partícula alfa, mientras que aquí está mucho más alejado de la partícula alfa. La fórmula de energía potencial depende ¿de qué? De la distancia de separación. La distancia de separación se está dividiendo, quiere decir que son inversamente proporcionales. Es decir, mientras el denominador aumenta, la energía disminuye. Quiere decir, mientras la distancia de separación aumenta, la energía disminuye. Entre más lejos se encuentre la partícula, menos energía potencial tiene. Pero lo que pierde en energía potencial, lo gana en energía ¿qué? Cinética. Es decir, va aumentando su velocidad. El campo eléctrico que está aquí hace que esta partícula se aleje y se aleje cada vez más rápido. Ahora nos vamos al punto B del ejercicio. El punto B nos plantea una segunda situación en la cual nos pregunta cuál es la rapidez, cuál es la velocidad del positrón cuando está muy alejado de la partícula alfa. ¿Qué significa ese término muy alejado? Significa que este positrón que está acá, que se está alejando, se va a ir muy lejos, ¿sí? Y va a estar en una posición muy lejana de la partícula alfa. ¿Qué tan lejana? No nos dicen, simplemente nos dicen muy lejos. Entonces, siempre que tengamos este término muy lejano, nos está indicando que es una distancia muy grande. Y matemáticamente, cuando nos hablen de algo muy grande, lo representamos como infinito. Quiere decir que vamos a ubicar ahora al positrón por acá más adelante. Y vamos a decir que se encuentra a una distancia en donde la tomaremos como infinito. Es decir, se encuentra muy alejado. No nos importa el valor, sabemos que es muy grande con respecto a estos dos valores de acá. Entonces lo tomamos como infinito. Y nos dice cuál es la velocidad aquí, cuando él ya esté muy lejos. Me preguntan por esta velocidad final, ¿sí? Vamos a llamar ahora este punto final. Este de aquí ya no lo vamos a llamar final, vamos a llamarlo 1. Vamos a cambiar acá los subíndices para no confundirnos. Y ahora este va a ser nuestro nuevo punto final. ¿Y qué voy a comparar? Este punto con respecto a este punto, ¿ok? Entonces, de nuevo, si me preguntan por una velocidad, planteo la fórmula de energía. Energía inicial igual a energía final.
solo que ahora me voy a ubicar aquí, en esta posición. La energía inicial pues ya la conocemos, cinética inicial más potencial eléctrica inicial, y ya esos dos valores los tenemos, porque vamos a seguir trabajando con este punto inicial. Y la final, tendríamos cinética final más potencial eléctrica final. ¿Qué sucede en este caso? Que la energía potencial eléctrica final va a cambiar. La que calculamos aquí no es la misma que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que esta energía depende de la distancia. Y entre más lejos esté, más bajita va a ser esa energía. ¿Cómo la puedo calcular? Si tengo una distancia de separación al infinito. Vamos a analizar la fórmula. La energía potencial gravitacional en el punto final sería K, valores de las cargas, que no me han cambiado, son las mismas cargas, dividido en R. ¿Qué pasa cuando R se haga muy grande? Es decir, cuando R sea infinito. Cuando R sea infinito, esta energía potencial va a tender a 0. La distancia es tan grande que ya la energía potencial se puede tomar como 0. Cuando el denominador sea muy grande, esta energía tiende a ser 0. Si dividimos un número por un número muy grande, lo que hacemos es que nos va a dar un número muy cercano a 0. Entonces podríamos decir que cuando la distancia de separación tiende a infinito, la energía potencial en ese punto va a ser 0. Si esa energía potencial es 0, aquí se me simplifican las cosas, porque aquí esta energía va a ser 0. Por ende, si quiero calcular la velocidad en este punto, únicamente tendría que cambiar aquí la fórmula de energía cinética. En este caso me quedaría cinética inicial, potencial eléctrica inicial, igual a cinética final, que sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. No incluyo la energía potencial eléctrica final, porque ya dije que era 0. En un punto infinito es 0. Por ende aquí, si despejo esto, tendría que el 2 de nuevo pasa a multiplicar 2 veces la cinética inicial más la potencial eléctrica inicial, y la masa que está multiplicando pasa a dividir, y esto va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Pero para quitar ese cuadrado ya sabemos que aplicamos raíz. Y con esta expresión podemos calcular la velocidad cuando la distancia de separación tiende al infinito. Para ello entonces tendríamos, reemplazamos datos, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la cinética inicial, la tenemos aquí, 4.10, más 4.61, que es la potencial, vamos a agrandar acá la raíz, y recordemos que todos estos dos términos que se están sumando se están multiplicando con el 2. Dividido en la masa, que ya sabemos que es la masa del positrón, que es la que se mueve, 9.11 por 10 a la menos 31. Con esto operamos en la calculadora, tal como lo estamos viendo en pantalla. 2 que multiplica a los valores de estas cargas, perdón, a la energía cinética y la energía potencial. Las dos sumadas. Y todo esto dividido en la masa. Y con eso tendría que la velocidad final va a ser 4.37 por 10 a la 6 metros por segundo. Y tendríamos la respuesta al segundo planteamiento que nos hacía el ejercicio. Si nos damos cuenta,
la velocidad empieza con un valor de 3.0 por 10 a la 6. En este instante, la velocidad aumentó a 3.75 y aquí en el punto final, la velocidad aumenta hasta 4.37. Y esta velocidad va a ser la velocidad máxima que alcance este positrón por el efecto de la partícula alfa. ¿Por qué máxima? Porque como la distancia tiende al infinito, ya la energía potencial eléctrica fue cero. Y al ser cero, significa que toda esta energía se convirtió en energía cinética. Y ya no hay más energía en el sistema que me haga aumentar la velocidad. Por ende, esta va a ser la energía máxima que alcance la partícula el positrón en este sistema con la partícula alfa. Ya con esto finalizamos el ejercicio y finalizamos este video. En los próximos videos seguiremos haciendo otro tipo de ejercicios en donde apliquemos el concepto de energía potencial eléctrica y los conceptos de energía, trabajo, campo eléctrico y fuerza eléctrica para resolver diferentes situaciones donde tenemos involucradas partículas cargadas. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.